agradezco su presencia. Yo quisiera, nada más voy a presentar esta diapositiva, esta única, para irme dirigiendo o conduciendo sobre estas paradojas del tratamiento institucional. ¿Y qué es lo que pasa? ¿A qué nos desafía esto? Porque la multiplicidad de discursos en una institución provocan múltiples daños en la atención integral que se pretende. Y entonces, lo que yo voy a, bueno, me presento antes, Gabriela Castro, soy docente, soy psicoanalista, he trabajado mucho tiempo con la violencia sexual y en el tratamiento tanto institucional como privado. Pues voy a ir leyendo un poco porque me parece que es importante, más que explicarlo como si fuera una clase, como exponerlo para que las dudas que emerjan nos ayuden a pensar cómo trabajar con esta problemática. Me violaron, sí, fue una chingadera lo que me hicieron, pero duelen más otras cosas. Así llegó una joven contando su pena. Las experiencias desgarradoras de la existencia humana acercan al filo del dolor y su quemadura, que deja huellas en todos los ámbitos y afecta a los vínculos personales y sociales. ¿Desde cuántas dimensiones se puede escuchar esto? Es una exclamación que enlaza lo íntimo con lo público, lo individual con lo colectivo, y anuda fuertemente la dimensión ético-política con la psicológica y sus implicaciones subjetivas y sociales. Se sabe que una de las manifestaciones particulares de nuestra época es la violencia desmedida. El sistema que sostiene la sociedad es violento y al justificarse en su discurso impide el cambio de posición y la consideración de las diferencias singulares en favor del control de las masas. Obtura el deseo de los sujetos con reglamentos y objetos de todo tipo. Y los vínculos, lejos de confirmarle su subjetividad autónoma, acaban fundiendo y confundiendo con los objetos y las ideologías que ofrece para su bienestar. A pesar de que la violencia es estructural y connatural al ser humano desde siempre, en la actualidad ha tomado tintes intensos, ubicándonos en el horror de lo que nos ocurre, constituyendo uno de los signos evidentes de crisis en los vínculos sociales, que como fenómeno social tiene efectos preocupantes en todos los ámbitos, desde el privado hasta lo público. En definitiva, el ser humano ejerce y experimenta violencia a nivel individual, grupal, institucional y social en el que se ve inserto, haciendo evidentes los conflictos subjetivos, íntimos y de interacción. En el ámbito privado, la violencia sexual se desarrolla muchas veces en silencio y por muchos siglos no ha sido noticia. Se trata de algo que se ha ejercido por derecho, donde la mayoría de las personas afectadas asumían en silencio las consecuencias y hoy, cuando el grito del dolor e indignidad por fin ha sido escuchado, se bascula socialmente entre la dignificación y el espectáculo. En este tipo de violencia, los mecanismos de dominación, sujeción, son productos culturales que provocan malestar y confusión debido a su interdependencia. Y es decir que no hay dominación sin sujeción, ni sujeción sin dominación. Y esta interdependencia también conlleva una complementariedad en la posición subjetiva de los actores, entre violador y abusado, entre acosador y acosador, que revela la posición subjetiva en el desafortunado encuentro. El origen de este tipo de violencia nos remite al primer núcleo social, la institución llamada familia, cuya estructura soporta la primera transmisión cultural. En este sentido, la realidad latinoamericana refleja una dinámica familiar poco clara, confusa o con características incestuosas en las relaciones, producto de repeticiones anteriores, donde la subjetividad, que es atravesada por la pulsión sexual, revela una infancia permeada por la sexualidad, donde los padres tienen poca claridad y mucha dificultad para asumir el rol de tales y de poner límites en sus interacciones mutuas. O repiten un abuso de la infancia, donde existe carencia de satisfacciones y necesidad de ser cubiertas de alguna manera. Y entonces, el grito de dolor de haber sido violado se mezcla con otras cosas que pueden doler aún más. Cuando la institución, llámese familia, iglesia, asociación o institución social, que está para proteger y defender los derechos humanos,
termina siendo cómplice de los agresores y multiplicadora de los abusos que dice denunciar. La dominación y el sometimiento conllevan una gran necesidad de reconocimiento y dan origen a muchas formas de abuso por poseído. En estas formas existen dos participantes, el agresor y la víctima, que representan los papeles de dominio y sumisión en el encuentro, pero también son significantes con los que son marcados desde el lenguaje y que no niegan el rol activo de los participantes. Sin embargo, el significante de víctima resalta como la parte afectada, muchas veces pasiva en el encuentro, defendida y atendida desde ahí por la misma institución que acoge su denuncia. Y a veces, con el afán de desculpabilizar, se pasa por alto la posición asumida y muchas veces se cae en la desresponsabilización subjetiva. Estos significantes que rodean la violencia sexual definen la posición de los participantes en el evento violento. Son legitimados por la institución que eleva su importancia a nivel social, llegando a justificar y reforzar las posiciones de los afectados y de los agresores, parcializando los derechos otorgados. Las personas implicadas en situaciones crónicas de violencia presentan un cuadro en su integración en la dinámica social, que contiene un debilitamiento progresivo de los vínculos y lazos comunitarios manifiestos, además de malestares psicológicos como la depresión, la disminución en el rendimiento laboral y también actitudes que van desde el sometimiento y la indefensión sin pensamiento crítico hasta convertirse en agresores en la edad adulta, síntomas que es preciso atender para evitar influir en conductas de rechazo y revancha hacia el sexo opuesto, evitar mantener una posición subjetiva de victimización que se expande a todos los ámbitos de su cotidianidad, justificando así los síntomas que menguan su actividad relacional, comunitaria y social, porque fueron víctimas y eso lo justifica todo. ¿Qué hace la institución ante la violencia sexual? Ante la realidad de la violencia sexual, ¿cuál sería su función? ¿En qué medida la institución puede atenuar, reparar o restablecer los lazos rotos de la violencia sexual? La institución, como paraguas de protección de los derechos de los participantes, muchas veces está donde no debe, parcializa la atención, legitima la posición de víctima e integra múltiples discursos que suelen legitimar su acción y pueden olvidarse del discurso singular de cada sujeto que padece la violencia, lo que nos alerta del riesgo de la intervención de múltiples discursos que tienden a borrarlo, para después poder crear alternativas de atención que promuevan procesos de subjetivación responsable y libre de las imposiciones de un sistema totalizante que afirma su seguridad en la eliminación de toda tentativa de resistencia. Entre los más evidentes tratamientos de la violencia sexual a nivel institucional está la violación, el abuso, el hostigamiento, el acoso y el incesto. Ante la violación como evento imprevisto e invasivo, la institución se limita a propiciar los estados de alerta como conductas de prevención, como si con ello justificara los comportamientos de la agresión. Es un hecho que recibe las denuncias, investiga, aprende al agresor, pero no sin violentar una segunda vez a las víctimas, con sus procedimientos burocráticos con tintes sexistas. El acoso y el hostigamiento sexual, que suelen darse en ambientes académicos y laborales, o laborales y educativos respectivamente, son menos denunciados y la institución no ha sabido reglamentar su proceder al respecto, ya que tienen mayores dificultades de comprobación de los hechos debido a que se ejercen desde la coerción y la presión psicológica, donde la combinación de la insistencia con la seducción, la amenaza con argumentos coercitivos, pueden hacer menguar la creencia de violencia manifiesta. Y el incesto y el abuso sexual son más silenciosos. Empiezan generalmente a más temprana edad. Pueden ser menos evidentes, pero suelen ser más frecuentes, puesto que ocurren en un ámbito privado, son menos denunciados y ni siquiera son tomados en cuenta por falta de evidencias comprobables. Pero al mismo tiempo son los que más huellas psíquicas dejan, los que afectan más a las disposiciones de las personas para crear vínculos, lazos comunitarios equitativos y afectan más la configuración de los lazos sociales
a corto y a mediano plazo. Y entonces, ¿cuáles son las paradojas del tratamiento institucional? Las instituciones se enfrentan a un evento normalizado que hasta hace décadas fue considerado como un delito. Pretenden subsanar consecuencias de los actos de la violencia sexual, pero existen contradicciones que comprometen la subjetividad de los y las ciudadanas afectados. Y lejos de reparar daños o resarcir a las víctimas, consigue afianzar aún más los procesos de victimización. La normatividad frente a estos eventos, por un lado, tiende a su descripción y legislación, así como a recomendaciones de prevención, y establece el estatus de culpabilidad si el evento ocurre. Pero al intentar buscar a los culpables, tiende a encontrar justificaciones de su comportamiento, principalmente si se trata de un evento entre adultos, lo que no resuelve nada en las posiciones asumidas. Entre estas paradojas se plantea la institucionalización del síndrome. ¿Cómo es que ocurre esto? La institución que ha sido creada para la protección de los derechos afecta muchas veces la posición de las víctimas. Lo que sucede en la institucionalización es que la intervención institucional provoca una victimización. Se es víctima cuando se sufre del hecho, y es una victimización primaria. Pero también se es víctima cuando se pide ayuda y los agentes que supuestamente deben ayudar refuerzan el daño, y hablamos de una victimización secundaria. Por lo que podemos definir el abuso como una situación donde los actores, las circunstancias y las expectativas que se entretejen como parte de un evento participativo y corresponsable. El arraigo simbólico de los significantes víctima y victimización no han sido abordados ni elaborados lo suficiente como para cuestionar la legitimación de un discurso que mantiene el paradigma de suficiencia institucional e impide una transformación social de los vínculos dados. Otra paradoja es la institución como víctima, como síntoma. Aquí surgen otras preguntas. ¿Es la institución entonces un síntoma social? ¿Qué hace la institución para institucionalizar los síntomas? Es la legitimación de su discurso lo que hace que el síntoma se institucionalice. ¿Cómo es que se reproduce lo que se quiere eliminar? Son preguntas que requieren una posición y una escucha distintas. La institución, al nombrarse con el significante de la violencia sexual, por ejemplo, es decir, Asociación de Violadas, Fundación de Víctimas para el Abuso Sexual, Centro de Atención Integral para los Abusados, etc., en aras a que las personas puedan ubicarlas, refuerza dicho significante, hacen de los síntomas toda una institución social que los avala y los justifica. Entonces, ¿no será acaso la institución otro síntoma en el tratamiento de los casos? Creada para atender a los sujetos cuyos síntomas surgen a raíz de la violencia sexual, acaba victimizando a los usuarios nuevamente, elevando al rango institucional el síntoma que se desea erradicar y justificando el comportamiento interaccional de la violencia, contribuyendo a una desresponsabilización subjetiva amparada en el discurso institucional. La labor institucional es entonces un arma de doble filo, mantiene una visión social evidente y una acción contraproducente. Una intención de tratamiento integral y al mismo tiempo, en vez de eliminar la violencia, provoca o reproduce aquello que quiere eliminar. Por ende, los desafíos de la institución ante el tratamiento de la violencia sexual pasan por varios caminos. Entre ellos está el desafío de la revisión del lenguaje institucional que legitima ciertos mitos existentes en torno a la violencia sexual, y también el lenguaje utilizado para hacer evidente las posiciones sexistas respecto de los participantes en el encuentro violento. Se apela a un cambio en la institucionalización del síntoma, para evitar que el síntoma se constituya en una institución social. Es preciso también fomentar una práctica que intente atender la violencia en sus diversas modalidades. Se requiere de la disposición institucional para el diálogo interdisciplinario y una formación de calidad de su personal para entrelazar lo particular con lo social, volver a crear lazos y reunir los que se han roto, como en la violencia sexual,
que provoca efectos devastadores en la subjetividad. Esta apertura a la visión del ser humano que aporta los distintos enfoques y la apertura de la relación entre otras disciplinas plantea el reto de una formación de carácter teórico-práctico abierto a la interdisciplinaridad y aceptante de la complejidad del ser humano en lugar de un estilo que tiende a asumir un trabajo protagónico por parte de cada disciplina. La toma de conciencia de la realidad de la institución que acoge la diversidad de los tratamientos que ofrecen desafía a escuchar finamente el nudo de las demandas que la circundan, que son difíciles de abordar. Esta es la demanda de la institución con su finalidad funcional, protectora, adaptacional y defensora de los derechos. La demanda de saber hacer de la profesión particular de cada profesional que atiende a la violencia sexual. La demanda de curación por parte del sujeto, de curación y de reparación. Y también de la demanda familiar que pretende y espera una solución, una actitud de justicia. Este nudo de demandas crea tensiones subjetivas difíciles que es preciso tomar en cuenta en la formación de los profesionales que atienden este tipo de casos. El enredo de los saberes sobre estos trazos sociales, especialmente aquellos que tienden a ver la violencia, casi todos, conlleva siempre cuestionamientos con sentido ético. Los remiendos institucionales hacia la violencia no han sido del todo suficientes, solo recomponen un poco las rasgaduras de sus síntomas. ¿Será posible erradicarla? Tal vez esta pregunta nace de la ingenuidad. Los seres humanos estamos llenos de contradicciones, impulsos de destrucción y muerte, pero también los impulsos hacia la vida y la creación de una sociedad menos violenta. Sería injusto pensar que los intentos no han sido fructíferos. Sin embargo, los frutos no han sido del todo duraderos o no han provocado los cambios profundos en las elecciones de los individuos que hacen la comunidad y hacen la polis. Sin embargo, a pesar de estos retos, el mayor reto está en el lenguaje que configura nuestra cultura. Nombrar víctimas a las personas que atraviesan estas experiencias traumáticas las instala en un significante social que dificulta el movimiento hacia posiciones personales y sociales de mayor responsabilidad para enfrentar las causas de la violencia sexual. Del mismo modo, la tendencia social a hacer del síntoma toda una institución hace que la institución misma lo perpetúe, creando paradójicamente mecanismos que afectan la subjetividad en el tratamiento de la violencia que intentan atender. Por tanto, los procesos de desvictimización interna y externa en continuidad será siempre un reto en el tratamiento de la violencia sexual de cualquier tipo, sea acoso, sea hostigamiento, sea abuso, sea violación o incesto. Reto que permite plantear el cuestionamiento y las posibilidades de desanudar ese significante para la creación de nuevos lazos que permeen todos los ámbitos, desde lo social hasta lo íntimo de cada sujeto, afectado por sus esfuerzos que estos también cuentan. ¿Cómo transmitir así una formación asistemática a otros profesionales? ¿Será incluso esto necesario? ¿Cómo mantenerse abiertos a la escucha de los nuevos aportes, los nuevos saberes, sin que se conviertan en un saber cerrado y consolidado, donde puedan provocar un movimiento interrogante y una apertura a la escucha desde cualquier posición? Ciertamente que si nos abrimos a esta pregunta, también podemos aceptar éticamente el desafío. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias que están aquí. Finalmente el título final que vi a este muy breve trabajo, la verdad creo que es un tema que
da para mucho, pero bueno, es breve y lo nombré así, inflexiones y aperturas que se plantean al discurso de la justicia y de la defensa de los derechos de las víctimas a partir del pensamiento de Michel Foucault. Tengo un epígrafe que dice: en cada juego de verdad, se cuenta con la posibilidad de descubrir algo diferente, cambiar cierta regla o bien el conjunto del juego. También es una cita de Michel Foucault de la ética del cuidado de sí como práctica de la libertad. Son inapelables el grito, el llanto, la toma honesta de la palabra para expresar y rebelarse contra el sufrimiento o malestar causados por un estado de cosas donde otro ha impuesto o impone abusivamente su dominio, atentando efectivamente contra la propia integridad. Por tanto, es fundamental que toda sociedad otorgue lugar a esas formas de experiencia que fuerzan a ver que algo no anda bien en ella, así como también que hay algo a nivel de las relaciones humanas que es esencialmente problemático. Sin embargo, ¿qué significa? ¿En qué consiste darles ese lugar? ¿Cómo es que se busca construir ese lugar? ¿De qué dispositivos, desde qué bases discursivas y desde qué dispositivos? A este respecto, una primera observación por hacer aquí es que hasta ahora, específicamente en lo que concierne al fenómeno de lo que se nombra como violencia de género, el lugar que actualmente se da a los conflictos y al malestar asociados a la misma es que se articula en el discurso jurídico basado en la ley. De hecho, el concepto mismo de violencia de género, de entrada, ya nos introduce en el lenguaje de las políticas públicas, así como a ciertas formas de conceptualizar el problema como tal y también de abordarlo, como decía Gaby, ¿no? Ciertamente, contar con leyes y derechos, así como con instituciones de justicia, aparece necesario en el desarrollo de la civilización, ya que establecen regulaciones y límites que son necesarios en la convivencia entre ciudadanos. Sin embargo, lo que intento mostrar aquí es que una primera consecuencia de que el marco legal sea la única o la principal ventana desde donde miramos y tratamos con esta cuestión es que el foco de atención siempre estará puesto en la falta a la ley, es decir, en que un sujeto confiese la verdad de su culpa, en que reciba su castigo correspondiente y, en su caso, intente reparar el daño efectuado en quien agravió o en su víctima. O sea, bajo esa óptica jurídica, la centralidad de la falta determina a su vez cuáles son los individuos sobre quienes será dirigida la intervención de la autoridad, el infractor, la víctima del agravio y eventualmente los familiares de esta última. Y organiza también la temporalidad de dicha acción, es decir, el proceso de sentencia, castigo o penalización de la falta. En la actualidad esto es así, no obstante, tanto para la autoridad como para la ciudadanía en general, sea claro que la violencia de género, así como otra clase de faltas y delitos, pueden estar inscritos en un contexto más amplio de una pérdida muy generalizada de los lineamientos éticos en la convivencia entre los seres humanos. Sin embargo, y a pesar de ello, lo que me interesa subrayar es el efecto performativo que tiene este dispositivo de la justicia para el conjunto de la ciudadanía, aún ante problemáticas sociales que efectivamente les conciernen, al hacer que los individuos
difícilmente contemplen otras formas de protección de sí y de acción ética y política en la ciudad que vayan más allá de la expectativa o exigencia de que la autoridad judicial vele por la conservación de sus derechos civiles o de denunciar y pedir que se persigan y castigan los agravios y delitos de que han podido quedar afectados. En efecto, específicamente me ha parecido advertir que la mayoría de los movimientos sociales contemporáneos que trabajan, por ejemplo, para tratar de impedir la desigualdad y la violencia en las relaciones entre hombres y mujeres, que se considera derivada de lo que suele llamarse el sistema patriarcal, generalmente centra su lucha y su apuesta en el canal del sistema jurídico, tratando de lograr una mayor sofisticación de las leyes para que contemplen, tipifiquen y penalicen más enérgicamente las situaciones de posible abuso, así como también para la creación de una más amplia gama de derechos protectores. Esta especie de reducción de la acción política al eje de la verdad de la legalidad se inscribe en algo que Foucault asentó en 1984 a propósito de que a partir del pensamiento de Jacques Rousseau, es decir, de las bases que dieron lugar a los fundamentos de las democracias modernas, al sujeto político se lo piensa como el sujeto del derecho. Sin embargo, ¿cómo sacar nuestra posible acción en la ciudad de esa especie de capullo en que ha quedado encerrada en la trama del régimen de verdad jurídico y abrirla hacia otras formas de acción política más consistentes y que respondan mejor al carácter real, a la trama, a la naturaleza, por así decir, de los problemas que enfrentamos? Para Michel Foucault, toda posibilidad de acción política en Occidente solo se puede jugar en el marco obligado de la relación de los sujetos con la verdad, con diversos regímenes de verdad que instauran ciertas formas de verdad acerca de sí mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que en efecto, a través de los siglos hemos vivido sujetos a regímenes o juegos de verdad, conjuntos de reglas de producción de la verdad, que constituyen tanto modelos teóricos científicos, así como también prácticas coercitivas o de control e instituciones. Como se podrá ver, esa obligación de verdad opera a la vez un campo determinado de juegos de poder entre sujetos que disponen de distintos grados de libertad y donde unos intentan dirigir la conducta de otros, como ya hablaba Caro. Sin embargo, Foucault encontró en sus investigaciones que en la historia de la humanidad han existido ciertos juegos de verdad que no solo han dado lugar a prácticas coercitivas a través de ciertas instituciones, sino que también han generado prácticas de sí no coercitivas, productivas, que se caracterizan por su esencial apertura y por su oposición tanto a los bloqueos del dinamismo del poder como a las relaciones estructuradas por el eje de dominación-servidumbre. Un importante ejemplo de este tipo de prácticas de las que Foucault habla son aquellas denominadas como prácticas del cuidado de sí, que constituían en su conjunto el ejercicio ético de la libertad individual y cívica en el mundo grecorromano antiguo. Dichas prácticas planteaban un trabajo de autotransformación del sujeto. Sin embargo, fueron olvidadas, perdieron su autonomía y su fuerza ante el advenimiento histórico de las instituciones religiosas, particularmente del cristianismo, de las instituciones pedagógicas y ulteriormente también de las instituciones de tipo médico y psiquiátricas. Efectivamente, dicho en términos muy breves y coloquiales, como sabemos, a través de la historia del cristianismo y de las ciencias, ocuparse de sí se volvió una cuestión sospechosa, egoísta, a la que por tanto había que renunciar de distintas maneras a favor de lo que la cultura
cultura y la sociedad exigían. El interés que considero plantea esta práctica del cuidado de sí es que conformaba un mundo que articulaba lo que sintetizo como 7 elementos fundamentales. 1. Dar lugar al ejercicio y realización del deseo del sujeto. 2. Dicho ejercicio y realización del deseo no eran posibles de forma individual y aislada, sino sosteniendo la relación simultánea con uno mismo y con los otros. 3. Se trataba de una práctica que solo era posible realizar en libertad, a la que, como parte de un trabajo de reflexión ético, en la medida en la que la ética es la práctica reflexiva de la libertad y la libertad es la condición ontológica de la ética. Punto 4. El cuidado de sí implica el cuidado de la verdad, conocerse, saber quién se es. Esto, como quienes conocen a Sócrates y a Platón, fueron ellos quienes lo planteaban. Y por otra parte también conlleva conocer ciertos principios y reglas en la conducción de sí, como verdades desde donde pertrecharse. Esto lo planteaban los estoicos. De esa manera, ocuparse en cuidar de sí aspiraba a permitir el acceso a un modo de ser y de conducirse bien y debidamente en cada situación. Modos que eran visibles para los demás, no gracias al Instagram, sino al carácter mismo de las acciones, y donde había que conocerse a sí mismo y a las propias pasiones para así saberse autogobernar. Se trataba pues de una cuestión política, donde ciertos juegos de verdad que permitían formarse, autotransformarse, superarse, tenían por objeto impedir ser arrastrado por los propios apetitos y de esa manera no solamente ser esclavo de nadie, sino tampoco de nada. Quinto punto. Este es muy importante para el tema que nos convoca hoy, porque el conocimiento de sí y el saber autogobernarse daba acceso nada menos que al campo de las relaciones de poder que se daban en la red de relaciones humanas a las que se pertenecía. Saber jugar ese juego de poder a partir del propio autogobierno conllevaba jugarlo con el mínimo posible de efectos de dominación y de fijeza, tanto en las relaciones consigo mismo como con los demás. Sexto punto. Por otra parte, en lo que tocaba a la dimensión ética inherente a la práctica del cuidado de sí, es importante especificar cómo ese cuidado planteaba ciertas relaciones complejas con los otros y en ese sentido también ocuparse en cierto modo de los otros. Al tiempo que apuntaba a hacer capaz al sujeto de tomar su lugar en la ciudad, el lugar adecuado que le correspondía de acuerdo a su formación y a sus habilidades, también se trataba de que lo ocupara en la comunidad, en las relaciones interindividuales, en la magistratura o en la amistad, y en ese sentido podría añadir también que en el amor y el erotismo. De esa manera, el cuidado de sí apuntaba siempre al bien de los otros, tendía a administrar adecuadamente el espacio de poder que está presente en toda relación, en la dirección ya mencionada de la no dominación. Al respecto, decía Foucault, y fíjense, esto suena muy bien, una ciudad en la que todo el mundo cuidara de sí de ese modo sería una ciudad que iría bien y que encontraría en ello el principio ético de su permanencia. El último punto es el ejercicio ético del cuidado de sí como práctica de la libertad llevaba a cabo una conversión del poder, en el sentido de que lo limitaba y lo controlaba. No solo se trataba de evitar la esclavitud a toda costa, sino de ejercer un poder para evitar tanto el abuso de poder
el poder indebido, como también la imposición de alguien que, siendo esclavo de sus propios apetitos, deseos y fantasías, pretende imponerlos a otros, en nombre de razones a veces muy loables o, en fin. El poder sobre sí regula también el poder sobre los demás. La posibilidad de que la ética del cuidado de sí volviera a formar parte del pensamiento político alternativo en el presente es algo en lo que Foucault reconoció que no alcanzó a avanzar suficientemente antes de su muerte en 1984. Evidentemente no se trataba del intento ingenuo de traer al presente y aplicar un modelo de prácticas de sí de la antigüedad grecorromana. Sería imposible, inoperante, comenzando porque dicho modelo estaba pensado originalmente para varones privilegiados que eran libres de tener que trabajar para vivir. Sin embargo, los estudios de Foucault a propósito de esta práctica grecorromana del cuidado de sí y de su teoría acerca de la gubernamentalidad, concepto ético que refiere a la relación de uno consigo mismo y con los otros, nos dejan abierta la posibilidad y la necesidad de pensar y de elaborar conjuntos de prácticas mediante las cuales sea posible constituir, definir, organizar, instrumentalizar las estrategias que los individuos en y desde su libertad puedan tener los unos respecto a los otros. Y termino con esta pregunta. ¿Acaso estos elementos no invitan a abrir la reflexión en torno a las relaciones de género y la violencia, particularmente, tanto como de la apuesta por la defensa de los derechos, para relanzarla hacia la acción de los sujetos que parta de los principios éticos de la libertad, del cuidado de sí y de la relación con los otros, así como del poder que se juega siempre con el mínimo de efectos de dominación? Bueno, aquí dejo esa reflexión. Muchas gracias. Bueno, originalmente ya teníamos que haber sido, pero me empujaron a hacer una brevísima exposición de 5 minutos. Nada más, no, les prometo, no me tardo mucho. De hecho, no tengo una certeza que presentar, sino más bien una sospecha. Una sospecha que es inconsistente y que, como los acontecimientos, es contradictoria y equívoca. Me gustaría iniciar con un textito de Pascal, un señor que vivió en el siglo XVII. No había Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ni YouTube, pero escribe algo así. Dice: no nos contentamos con la vida que tenemos en nosotros y en nuestro propio ser. Queremos vivir en la idea de los demás, en una vida imaginaria, y nos esforzamos por esto en parecerlo. Trabajamos incesantemente en embellecer y conservar nuestro ser imaginario. Descuidamos el verdadero. Y si tenemos tranquilidad, o generosidad, o fidelidad, nos apresuramos a hacerlo saber, con el fin de vincular estas virtudes a nuestro otro ser. Y estaríamos dispuestos a arrancárnosla, a unirlas al otro. Preferiríamos ser poltrones con tal de adquirir la reputación de ser valientes, gran signo de la nada y de nuestro propio ser, el no estar satisfecho del uno sin el otro, el de canjear con frecuencia el uno por el otro, porque quien no muriera por conservar su honor sería infame. ¿Y de qué otra manera uno puede vivir en la idea del otro, o uno puede existir en los otros, si no es a través del relato?
o a través de la historia, o a través de contarnos una historia con los otros o teatralizar nuestra historia con los otros, es decir, aparentar ser de una manera y limpiarnos y presentarnos como virtuosos. Esto lo cuento porque los sucesos regularmente son desorganizados y muchas veces nosotros actuamos desde la incertidumbre y actuamos de manera inconsistente, pero cuando contamos la historia de los acontecimientos, la contamos de manera organizada, es decir, los sucesos, los acontecimientos son, no tienen orden, pero el relato sí. Y entonces suele pasar que cuando creemos que nuestra causa es legítima, el relato lo construimos desde esa legitimidad y todas nuestras acciones están vinculadas a esa consistencia y no hay entonces inconsistencia. Estas reflexiones surgieron a partir de una lectura que hice de Nicolas Charmonte, un historiador, me parece infravalorado, que hablaba, se hace una pregunta: ¿por qué fracasó el movimiento socialista en el mundo? Si no había otra empresa mejor, ¿no?, que buscara la libertad del sujeto. ¿Qué fue lo que finalmente empujó el fracaso de este movimiento? Bueno, dedica un libro a eso, ¿no? Se llama Las paradojas de la historia, y habla de cómo precisamente en este afán de articular una historicidad amañada, eliminamos la posibilidad de autocrítica o una racionalidad amañada. Y esto suele suceder en muchos de los movimientos que consideramos legítimos o en formas de construir conocimiento que efectivamente es legítima, pero que muchas veces en busca de protegerla buscamos que siempre aparezcamos virtuosos y entonces siempre parecemos legítimos. Es como aquello que escribía Foucault alguna vez, que los delincuentes se parecen a su delito antes de cometerlo. Las personas virtuosas y congruentes se parecen a su congruencia antes de ser congruentes o antes de ser virtuosos. Esto me parece que puede generar muchísimos problemas cuando buscamos que precisamente de los sucesos aprendamos y que pasen por nuestro cuerpo, porque precisamente oscurecemos ciertas decisiones, oscurecemos nuestras incertidumbres, ¿no?, y no tenemos capacidad de aprender de ellas. Y nada más les digo, son sospechas, no sé si sea así con todas nosotras, ¿no? Porque a mí me suele pasar, ¿no?, a veces que cuando cuento una historia, entonces es que no lo hice maliciosamente, ¿no?, pero a veces sí y a veces no, y es inconsistente mi historia y es inconsistente mi reflexión. Entonces con esto cierro. Nos vamos a un descansito de una hora, y si podemos volver. ¿Tenías preguntas? A ver. Claro, nada más. Gracias. A mí me está gustando mucho este encuentro, porque parece que todos nos pusimos de acuerdo con el orden, los temas, y es cuando estamos como conectados. Y yo tengo tengo 3 preguntas para los 3, hablando de las paradojas de la historia y de las paradojas de que nos encontramos aquí hoy. Me gustaría preguntarle a Gaby cómo la violencia es institucionalizada como parte del mismo ejercicio de la propia institución como espacio
de poder entre los mismos actores cuando se supone que están para apoyar y en sí te dejan como las láminas que presentaba Raúl, ¿no? Que sale peor como el remedio. Y para María me gustaría saber también estas paradojas del cuidado de sí, ¿no? Cuando el cuidado de sí es el cuidado del otro, ¿no? Y cómo cuando hay una totalmente desconexión entre el cuidado de ti con el cuidado del otro y se generan estas violencias, ¿no? Y a Luis me gustaría saber cómo estas inconsistencias de las paradojas repercuten precisamente en violencia en las narraciones, en el lenguaje que hablábamos en un principio, ¿no? Como esta misma paradoja de la narración y esa inconsistencia que se hace consistencia pasa por el cuerpo y se convierte en violencia. Muchas gracias. Vaya preguntitas. Voy a pasar para acá para poder usted. Bueno, ¿cómo se genera la violencia en la institución? Me parece que es un ámbito en el que se cruzan muchos discursos, era lo que hablaba hace un momento. El tratamiento interinstitucional, bueno, cuando intervienen varias instituciones especializadas cada una en su discurso, por ejemplo, alguna firma de abogados, o alguna clínica de salud mental, o alguna clínica de peritaje psicológico, etc. Cada uno tiene su especialidad en su discurso. Entonces, cada una muchas veces se enfatiza o se enfoca en su propio saber y lo cierran. Y al no abrirse a las preguntas que generan otros saberes, entonces a veces buscan más el protagonismo que la integración del saber común para atender al sujeto. Y entonces a veces suele desvirtualizarse, en el sentido en que en lugar de atender al sujeto se defiende el propio saber. Y entonces eso genera una desvirtuación, como un desvío del camino de la institución. Por otro lado, muchas veces la institución pasa por ciertos procesos burocráticos. Todos sabemos que las instituciones tienen muchos procedimientos burocráticos. Y cuando la víctima llega, por ejemplo en el caso de violación o de abuso sexual, que llegan denunciando un evento como este, pues claro, hay varios que con el afán de hacer un trabajo interdisciplinar, con el afán de que los aspectos de la persona sean atendidos, se le pasa, por ejemplo, a la revisión médica, ¿no? Para ver si realmente hubo una violación, si hubo una agresión, si hay una evidencia, si hay moretones, si hay desgarros, si hay lo que hay, ¿no? Y ahí, en ese paso que hacen del sujeto de un discurso a otro, el tratamiento del médico, el tratamiento del psicólogo, el tratamiento del trabajador social y luego el legal para ver si quiere denunciar, ¿no? En ese transcurso, el sujeto va permeado ya, por un lado, de todos estos mitos culturales respecto de si lo provocó o no lo provocó, la propia sensación de culpa, de estará bien o no estará bien, ¿no? Y a veces los comentarios mismos de los funcionarios, pues ¿cómo ibas vestida? ¿No? ¿Por qué no te defendiste? ¿No pudiste hacer nada? O no hay evidencia, si ni siquiera tienes un desgarro, ni siquiera tienes nada, ¿cómo podemos comprobar que realmente te violaron? Ese tipo de situaciones crea una violencia secundaria, en donde la falta de credibilidad al discurso del sujeto singular hace que se borre eso. Y entonces se privilegian o se priorizan el discurso de los saberes institucionales que están involucrados. Y entonces ahí no hay una continuidad, ¿no? El discurso del sujeto se ve entrampado en el discurso de los saberes que intervienen en su tratamiento. Y entonces resulta que lo menos importante es lo que el sujeto dice, y lo más importante es lo que dice el médico, el psicólogo, el abogado, y el sujeto y su padecer quedan nulificados, ¿no? Y entonces, obviamente, el sujeto que es el afectado también se le responsabiliza de no tener suficientes capacidad para crear nuevos lazos. Pues ¿cómo los va a crear? Si ya todas las disciplinas que están interviniendo se han encargado de nulificar su discurso, se han encargado de nulificar su propio padecer. Y entonces no hay un diálogo, sino hay una lucha de protagonismos, una lucha de reconocimientos, en donde las relaciones de dominación siguen estando presentes. Y claro, como tú bien decías, parece que todos nos enlazamos y nos ponemos de acuerdo, porque lo que dijo María y lo que luego dijo Luis, ¿no?, tiene mucho que ver
con este cambio de lo interior a lo exterior, ¿no? Y yo hablaba hace un momento de las posiciones subjetivas, donde claro que tiene que ver con el cuidado de sí. Una persona que se conoce a sí misma sabe y se hace responsable de su propia posición ante cualquier evento, por mínima que sea la responsabilidad que tuvo en cualquier evento, ¿no? Y entonces eso implica un reconocimiento y un acceso a su propia verdad. Y igual, cuando se narra la propia historia, generalmente la narramos con el sentido de que sea congruente para que yo pueda decir qué es lo que me pasó, ¿no? Y a veces los sucesos fueron caóticos y ni siquiera hubo un orden allí, pero con el afán de darse a entender en su discurso y de decir la víctima, por ejemplo, ¿no? Yo fui violada así, asado, 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 ¿no? Muchas veces trata de hacer congruente su discurso, ¿no? Cuando a veces los afectos, lo imprevisto de la situación, lo caótico del asunto no llevaba precisamente ese orden, ¿no? Es el sujeto que tiene necesidad de encontrarle un sentido a lo que le pasó. Con esto para que María pueda responder a la otra preguntita. Bueno, no sé si exactamente era una pregunta, únicamente abundaría que finalmente yo creo que una gran aportación de Michel Foucault al haber planteado esto de la ética del cuidado de sí, finalmente sí es introducir muy claramente esta tensión. El cuidado de sí siempre tiene que ir ligado o articulado al cuidado de los otros, y de cualquier manera Foucault lo aclara en el sentido de que ontológicamente el cuidado de uno mismo va primero. Digo, no lo podemos hacer de otra manera, pero lo que él establece es introducir esa tensión necesaria para cuidarme, para ver por mí. Tengo que ver también y tomar en cuenta a los otros. Rápido, dos relatos. Si recuerdan que hace unos años apareció una foto de un niño y de fondo había como un buitre. Bueno, en perspectiva primero estaba el buitre y luego estaba el nene desfalleciendo, ¿no? Quien tomó la foto se suicidó al poco tiempo, y haciendo una revisión de esto no vi algunas opiniones de personas que se desgarraban las vestiduras diciendo que mal el fotógrafo que vive de eso, ¿no? Vive de la violencia, del dolor, y que se enriquece con eso. Entonces la gente tuvo una reacción virulenta hacia esa fotografía, porque la fotografía supone un relato, pues, ¿no? Pero lo interesante es que el señor fotógrafo se suicidó, y las personas que opinaron sobre la foto no se suicidaron. Parece, ¿por qué tendrían que suicidarse? Pues, y les sigo contando la historia del nene que estaba ahí de manera real, más allá de la foto. Sobrevivió. Qué lindo, sobrevivió. Pero murió 20 años después por una de esas epidemias que pasan en África. Y murió. Es decir, finalmente el sujeto murió. Y no hubo una foto. Y no hubo un fotógrafo que se suicidara, y no hubo opinión a propósito de su muerte, porque no apareció en una foto, no fue mediática. Y muchas personas obviamente establecen un relato de su bondad y de su congruencia, diciendo qué mal está el mundo, aunque no cambien nuestras prácticas. Es decir, este ejercicio de opinar sobre lo mal que está el mundo no pasa por mi cuerpo, hablando de cuerpos. Es decir, lo más seguro es que nuestros hábitos, nuestras formas de consumo propician la foto y la muerte real del sujeto que estaba en la foto. Eso en el síndrome del de afuera, ¿no? Que
es una de las cosas que suelen pasar cuando opinamos. Cuando opinamos, vertimos ahí toda nuestra posibilidad de indignación. Y entonces nos indignamos muy bien y hasta lloramos. Pero no es decir, no es un ejercicio, la indignación no sugiere una transformación del sujeto, porque precisamente se convierte en algo en lo que simplemente vierto, en lo que yo cuento una historia de que soy bueno y le digo a las demás personas que estoy indignado y soy bueno, y a veces pasa así. El otro relato no lo quería contar y lo que no salía en Facebook. Bueno, hace 20 años una persona que andaba filistreando con otra persona por teléfono, se vieron en las pitayas, en la placita esa, ¿no? Pero una de estas personas no estaba segura si quería tener cotorreo con esta otra persona. Entonces empezó el forcejeo y dijo no, y corrió, ¿no? Le dio la vuelta a la placita, la otra persona lo alcanzó, forcejeó, lo convenció y terminaron cruzando la calle y se metieron al motel Sinaloa. A la salida del motel Sinaloa, la persona que decía que no salió temblando y con muchas cosas en la cabeza que no sabía qué había pasado. Si la persona que dice que no es mujer, tiene una carga muy importante el relato, pero si es hombre, cambia totalmente. Entonces, el hombre era yo, ¿sí? Y quizá yo, ya haciendo un recuento de los años como Gloria Trevi, ¿no? A lo mejor me cayó bien que fuera ahí en las pitayas porque sabía que el Hotel Sinaloa estaba cruzando la Avenida La Paz. Pero eso sigue siendo un relato amañado, pues, de la situación. Es decir, ya estoy racionalizando algo que era que no sabía yo, pues, que estaba en incertidumbre, que no sabía si sí o si no, pero pasó y dije muchas veces que no, pero como soy hombre, entonces no pasa nada. Yo la próxima vez voy a contarlo como un relato erótico, ¿no? Claro, con más tiempo, pero... Entonces, lo que quiero dar cuenta es de que a veces, aunque sea una experiencia de sí, a veces como sujetos también somos hablados, o sea, no hablamos, somos hablados. Somos hablados también por los roles de género. Y somos hablados por historias de violencia también. Y articulamos las historias de violencia también en esta historia individual inconsistente. Y el resultado de la persona puede ser el mismo, sale temblando, pensando en mil cosas e intentando acomodar las cosas, pues, ¿no? Y en ese acomodo pues hay historias que hablan a través de nuestro cuerpo, ¿cierto? Bueno. ¿Opcionan más preguntas? ¿Les puede ser eso? ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Un comentario? Bueno, voy a tratar de ser breve. Me gustó mucho la presentación que hiciste, María. Yo esperaba, sin embargo, confieso que esa es una expectativa mía, que la cosa se llevara un poco a esto del Me Too y esta cuestión
actual en las redes sociales, en fin, ¿no? Porque ahí me parece que hay una cuestión complicada y digo, es un comentario y al mismo tiempo una pregunta. Porque es cierto que el derecho y las prácticas jurídicas están ahí como punto de referencia, pero hay algo donde en esta y en las distintas campañas que ha habido de Me Too, que es que debido precisamente a la inoperancia del derecho, ya que la mayoría de los casos de acoso, etcétera, incluso de violación, no hay testigos, ¿no? Es difícil que el derecho se haga valer. Y luego si a eso le sumamos la corrupción en nuestro país, etcétera, la cosa se complica mucho más. Y entonces hay algo que es parte de la inoperancia del derecho, pero que para mi gusto termina por volverlo todavía más inoperante en esta cuestión, porque el problema de la denuncia en la red, y me parece que simplemente hay que tomar nota de la estructura de eso, es que la denuncia ya implica el juicio y la condena, a diferencia de las prácticas jurídicas. En la denuncia ya va incluido el juicio y la condena. Incluso prácticamente no hay posibilidad de defensa. Cualquier defensa es tomada como confirmación de la acusación. Parece que por ahora no hay de otra y que a las mujeres no les ha quedado de otra más que defenderse de esa manera de un asunto que tiene milenios además, ¿no? El problema es que esto entra en el ámbito de la sociedad del espectáculo, como lo plantea Guy Debord, ¿no? Con el asunto de las redes sociales, con la diferencia de que el participante de las redes ya no solo espectador, sino también actor, ¿no? Eso cambia un poco el panorama de la sociedad del espectáculo. Pero ahí hay un problema, yo no sé cómo llamarle, paralegal, ciertas prácticas que siguen teniendo las prácticas jurídicas como referente, pero quedan fuera ya, incluso y terminan por invalidar el derecho por esta cuestión. Ya no hay defensa posible y no hay juicio. La acusación implica el juicio y la condena. Entonces, ahí hay una cosa delicada porque a veces, incluso porque a muchas mujeres no les queda de otra para poderse defender, pero a veces no se sabe del otro lado que se puede estar jugando, ¿no? En esas acusaciones, en ciertas situaciones. Ahí a veces eso, digo, cuando no hay juicio de defensa posible y la acusación implica la condena, entonces estamos frente a algo nuevo que invalida las prácticas jurídicas. Entonces una pregunta respecto a qué piensas de eso, ¿no? Y la otra respecto a la otra exposición, me parece que el asunto de víctima no puede ser situado propiamente en el terreno de un significante, no por lo menos en el sentido psicoanalítico que Lacan usó ese término, porque el significante para Lacan implica en el límite que queda vacío de sentido. Representa un sujeto para otro significante y donde aparece esa relación, el significante queda vacío de sentido. El problema de la víctima es que está impregnado de sentido, ¿sí? Tiene demasiado sentido. Y al punto que la víctima, en la línea de la crítica que usted hace, que me parece que es así, pero justamente por eso mismo no opera como significante. En todo caso, me parece que estaría más cerca del signo, en el sentido que Lacan usa ese término, porque hay un exceso de sentido que justamente dificulta cualquier subjetivación. Cuando ocurre una subjetivación de eso, entonces sí se sale de ese terreno, ¿no? Y puede ser que haya algo de orden significante. Pero bueno, esa es otra pregunta. Dos cosas. Bueno, yo creo que es cierto esto que tú planteas, Flavio, en el sentido de que son nuevas formas que hay que pensar, ¿no? Estas, ¿cómo decirlo? Estas prácticas donde en efecto se recurre a estos movimientos como el Me Too o como
Balanston Pork en Francia, etc. Se trata de otro tipo, de un nuevo tipo de prácticas, pero que de cualquier manera, aunque tienen otras posibilidades o otras imposibilidades, como eso, la defensa se puede tornar en contra del mismo denunciado, pero de cualquier manera creo que siguen apoyándose en el marco legal, ¿no? Y por otro lado, creo que siguen apostándole a los derechos, ¿no? O se siguen basando también en los derechos. Creo que sí siguen estando enmarcadas mucho por todo el sistema jurídico, pero por otro lado, creo que está lo que Raúl Santana mencionaba, en el sentido de que eso nuevo puede tener que ver como con una posibilidad de extensión de la ira, o sea, como puedo subir casi sin límite historias o testimonios, entre comillas, ahí yo puedo como obtener la revancha o el desquite de cosas que no he podido hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, creo que sí, hay una posibilidad gozosa de la ira y de descarga gozosa. Pero bueno, creo que están estas dos cosas que tú mencionas, ¿no? Están en lo jurídico, pero son nuevas formas, ¿no?, que hay que pensar. Bueno, estás tú. Bueno, solamente yo quiero añadir la cuestión en el sentido de la clínica. Cuando se atiende a una persona que ha sufrido de agresión sexual y que a veces se adhiere a eso que lo representa. Fui víctima de, y entonces no me puedo mover de ahí. Y entonces el ser víctima de hace que se extienda eso a otras áreas de su vida en donde todo lo demás se justifica. Y entonces su posición nunca cambia. Esa era la intención, la verdad, de cómo algo que representa al sujeto hace que ese sujeto no se mueva, que no se mueva y que se estanque. Y entonces se impide los vínculos de otra manera, impide ese movimiento subjetivo que ayuda a que se vincule de una manera distinta, conociéndose a sí mismo, haciéndose responsable de su posición y haciendo un paso más allá de aquello que lo está paralizando en ese síntoma que lo define de algún modo. Sí, bueno, muchas gracias por la presencia de todas las personas aquí. La intención es irnos a un receso de 1 hora y volver vamos para un cierre, ¿no? Un conversatorio y un cierre al final. Sí. Muchas gracias. Aquí como a las 3:30. 3:30. Va. Gracias.